Hola a todos, mi nombre es Sandra Mora, soy endocrinóloga, nutrióloga. Actualmente trabajo en Sura, en CLID, y soy cofundadora de Metabolomics, una clínica especializada en el manejo de obesidad. El día de hoy vamos a hablar sobre los métodos diagnósticos en adiposidad. Si bien el balance energético parece una ecuación muy simple, digamos que la obesidad y su prevalencia actualmente nos desborda. Casi que el peso y la obesidad se han convertido en sinónimos. Sin embargo, la obesidad va un poco más allá del solo peso, y es por eso que es importante considerar la adiposidad como una condición sine qua non de los pacientes con obesidad. Manifiesto que para esta charla no tengo ningún conflicto de interés. La mayoría de las especies acumulan energía en forma de grasa. Aquí vemos a la izquierda el salmón, donde acumula, digamos, grasa a nivel muscular, que es tal vez el órgano que más energía consume. Y a la derecha vemos el tiburón, que si bien son, digamos, animales de mar, el tiburón almacena su exceso de energía en forma de grasa a nivel hepático. La distribución de tejido adiposo en humanos. Eh, Aquí a la derecha vemos de qué se compone el cuerpo humano. Si bien el gran componente es el agua, entre el 10 al 35% de nuestro peso es grasa. Y hay diferencias según el género. Y esto tiene, digamos, un origen funcional. Entonces, los hombres, el porcentaje de grasa está entre el 13 y el 21%, con acúmulos de grasa preponderantemente en la región abdominal. ¿Esto por qué? Porque en el hombre prehistórico los hombres eran quienes cazaban, y esto aseguraba que pudieran tener, digamos, una disponibilidad de energía rápida que pudiera ir, digamos, al sistema porta y ser utilizada como fuente de energía. Las mujeres, por el contrario, tenemos 50% más de grasa que los hombres, y este porcentaje oscila entre el 23 al 31%. Y las mujeres acumulamos más grasa, no en la región abdominal, sino en la región femoroglútea, que finalmente es importante, sobre todo en los periodos de gestación y lactancia. Cuando nos enfrentamos a pacientes con obesidad, vemos que hay una gran heterogeneidad de los pacientes con esta enfermedad. Y actualmente la ciencia se ha empezado a interesar no tanto por el peso absoluto de estos pacientes, sino por dónde tienden a acumular la grasa en su gran mayoría. Para esto les traigo un caso clínico. Entonces vemos a un paciente en la izquierda. Henry es un paciente de 47 años, tiene un índice de masa corporal de 30, que lo clasifica en una obesidad grado 1 con un perímetro de cintura de 88, como antecedentes una prediabetes, y el paciente es sedentario. Por el contrario, en el lado derecho vemos a Paco, es un paciente un poco mayor, con un índice de masa corporal igual a Henry, es decir, en obesidad grado 1, con un perímetro de cintura un poco mayor de 90 centímetros. Presenta como complicaciones asociadas a la obesidad un hígado graso, pero el paciente realiza actividad física de manera regular. Entonces, cuando nos enfrentamos a estos dos pacientes, surgen varias preguntas. ¿Los clasificamos igual? Según la clasificación, digamos, de índice de masa corporal, se clasificarían ambos como obesidad grado 1. Sin embargo, uno sí se queda, digamos, pensando si estos pacientes, por los otros parámetros encontrados, comparten el mismo riesgo, y por ende uno se pregunta si pudiera utilizar otras ayudas diagnósticas que le pudieran, digamos, ayudar a perfilar mejor estos pacientes y su riesgo cardiometabólico en el plazo, digamos, mediato, medio y largo. Entonces aquí surge la primera pregunta, y es si el índice de masa corporal es una medida suficiente para diagnosticar esta enfermedad. Entonces, recordemos que esta clasificación no surgió de
un trabajador de la salud, o sea, no fue una propuesta desde el ámbito de salud. Esta clasificación se la ideó una aseguradora para poder, digamos, perfilar el riesgo de sus asegurados y poder definir si les realizaba, digamos, seguros o préstamos. Sin embargo, esta medida ha resultado ser muy útil de fácil uso, digamos que ya se conoce a nivel mundial y se ha estandarizado y es la que usamos teniendo puntos de corte de sobrepeso para aquellos pacientes con índices por encima de 25 y obesidad por encima de 30 y sus diferentes grados según este índice de masa corporal. Hay suficiente evidencia que vincula el índice de masa corporal con el riesgo de enfermedad. Se dice que cada aumento de 5 kilogramos por metro cuadrado en pacientes con índices por encima de 25, es decir, sobrepeso, hay un aumento importante en la mortalidad en un 40%, y esto miren que se aumenta casi a un 210% en el contexto de pacientes ya con diabetes. Esta situación es, digamos, principalmente alarmante, si lo ven en la gráfica, en el lado izquierdo, en los pacientes de género masculino. Es decir, los pacientes de género masculino a tener una tendencia de aumentar más su grasa a nivel troncular, esto se genera una repercusión en el riesgo de mortalidad de origen cardiovascular. Cuando buscamos un poco más y queremos entender un poco la correlación del índice de masa corporal y el porcentaje de grasa de estos sujetos, miren que cuando los índices de masa corporal están por encima de 35, esta correlación es mucho mejor. Sin embargo, en pacientes con un índice de masa corporal normal entre 18 y 25, esta correlación es muy pobre y es igualmente pobre en pacientes que presentan sobrepeso o una obesidad grado 1. Otro de los factores que hemos hablado que determina el riesgo de estos pacientes es la grasa visceral. Entonces aquí hay un estudio que estudió, digamos, el comportamiento de esta grasa visceral a lo largo del ciclo vital y vemos que, digamos, aumenta entre un 200 y 300% a partir de la cuarta década. Sin embargo, actualmente tenemos un único punto de corte que son 100 centímetros cuadrados de grasa visceral. Entonces, cuando vemos, digamos, el comportamiento de esta grasa visceral en el tiempo, podríamos estar sobreestimándola en pacientes más jóvenes y subestimándola en pacientes de mayor edad. Entonces, digamos que estas nuevas ayudas para medir la adiposidad nos van a poder aclarar un poco para nuevamente perfilar mejor nuestros pacientes a lo largo de su ciclo vital. En la obesidad, como hablábamos, digamos, es una enfermedad altamente heterogénea y parte pues, de ahí radica, digamos, la dificultad de su aproximación y de su tratamiento. Entonces aquí tenemos unos fenotipos ya conocidos, hay algunos que se catalogan como pacientes que son metabólicamente obesos pero que tienen normal, es decir, a pesar de índices de masa corporal normal, manifiestan muchos de los componentes del síndrome metabólico. Y también tenemos otro fenotipo que son los conocidos, los obesos metabólicamente sanos. Digamos que de este grupo de pacientes se ha estudiado mucho los zumos, sin embargo se ve que estos pacientes, los zumos que son obesos pero metabólicamente sanos, por el hecho de realizar actividad física de manera regular, tienen un menor riesgo. ¿Pero qué son estos obesos metabólicamente sanos? La definición se refiere a pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 30 kilos por metro cuadrado, pero que no presentan ningún componente del síndrome metabólico como aumentos de la presión arterial, HDL bajo, triglicéridos altos, alteraciones en la glicemia. Pero cuando uno revisa la literatura, encuentra que existen más de 30 definiciones de síndrome metabólico, es decir, todavía no hemos, digamos, categorizado bien estos pacientes, por tanto, esto hace que
la prevalencia sea muy amplia, que puede variar desde prevalencias tan bajas del 6% a prevalencias tan altas como del 75%. Entonces, digamos que nos falta acotar un poco mejor esta definición de síndrome metabólico, unificarla para poder, digamos, hacer un mejor seguimiento de estos pacientes en el tiempo. Sin embargo, estos pacientes denominados metabólicamente sanos, se han hecho estudios de seguimiento a 5, 10, 15 y hasta 20 años, y los estudios concluyen que realmente la condición de esta, digamos, de permanecer metabólicamente sanos en el tiempo es casi siempre una excepción y rara vez la norma, y que el curso natural de la mayoría de estos pacientes obesos, aunque sean inicialmente metabólicamente sanos, es hacia el deterioro metabólico. Entonces, después de exponerles todo esto, aquí vamos a ver cómo es que podemos ir un poco más allá de ese índice de masa corporal y medir la adiposidad. Entonces tenemos aquí en la izquierda métodos directos como análisis de cadáveres. Estos métodos realmente se utilizan con fines de investigación. Hay métodos indirectos como la densitometría, los modelos multicomportamentales que eran muy usados anteriormente, y hay modelos de 2 y de 4 compartimientos, pero son muy dispendiosos y han caído un poco en desuso, y técnicas de imagen como la ecografía, la tomografía y la resonancia. Y actualmente es tal vez la densitometría, eh, es la que, digamos, más importancia ha cobrado en este último tiempo, y yo creería que nos va a servir mucho para poder categorizar mejor estos pacientes. Hay otros métodos doblemente indirectos, es decir, que se han validado con estos métodos indirectos, como es el índice de masa corporal, las circunferencias, los pliegues cutáneos, la impedancia y otros parámetros bioquímicos como la excreción de creatinina. Entonces, aquí vemos un estudio que valoró la correlación de la medición de grasa visceral a través de la tomografía, y la comparó con los hallazgos de densitometría, y miren que tiene una muy buena correlación, es decir, la correlación es de 0.957. Es decir, que con la densitometría, que es una técnica de mucho más fácil acceso y menor costo, podemos tener resultados que se correlacionan con los hallazgos de una tomografía. En este mismo estudio buscaron correlaciones con otros parámetros. Entonces estudiaron la circunferencia o la relación cintura-cadera, la relación de esta grasa visceral con el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, y miren que estas correlaciones son muy bajas. La única que realmente alcanza una correlación aceptable es la medición de grasa visceral comparado con el volumen por grasa visceral a través de la densitometría. Y una de las cosas que ha mejorado es que, digamos, que con estos software tenemos cada vez más información acerca de la adiposidad de estos pacientes. Entonces, actualmente con los DEXAs de última generación podemos no solamente cuantificar la grasa total de esos pacientes, sino que las podemos asignar unos umbrales por color para medir dónde están localizados esos porcentajes de mayor, digamos, cantidad. Entonces, si bien aquí en la figura vemos que en verde hay un depósito de grasa considerado entre rangos normales, en amarillo vemos rangos de grasa que están excesivos, y en rojo vemos realmente dónde se encuentran en su gran mayoría los depósitos de grasa de estos pacientes. Aquí en esta siguiente diapositiva vemos la misma situación. ¿Y esto por qué puede ser útil? Porque nos puede ayudar en algún momento a dirigir, digamos, el tratamiento, sobre todo con respecto a la actividad física, para tratar de movilizar esos depósitos excesivos o muy altos de grasa para mejorar la composición de ese paciente. Con el DEXA, como les decía, no solamente cuantificamos la adiposidad y empezamos, digamos, a
conocer un poquito más de fondo el comportamiento y dónde se localiza esa grasa, sino que también nos permite a través de esta técnica del ROI cuantificar, por ejemplo, depósitos de grasa hepática. Este es un estudio realizado por el grupo del doctor Ricardo Rosero en las Américas, donde miren que ellos encontraron que el 22,7% de los pacientes con peso normal tenían infiltración grasa importante y el 36,5% de los pacientes con una cuantificación de grasa visceral por debajo de 100 tenían también unos, digamos, depósitos o unos porcentajes de grasa hepática importante. Entonces esto en algún momento nos podría alertar de esos pacientes que denominábamos con peso sano, pero metabólicamente obesos, para intervenirlos de manera temprana y oportuna. La densitometría no solamente nos da información sobre la adiposidad, también nos da información muy valiosa sobre la masa magra. Recuerden que el músculo representa la fracción más grande de masa magra. Entre 1/3 a el 50% de la proteína total de nuestro cuerpo se encuentra en el músculo esquelético y la deficiencia del músculo esquelético se conoce como sarcopenia. La prevalencia es alta, está alrededor de entre el 13 al 24% en pacientes menores de 70 años, pero miren cómo se vuelve, digamos, la prevalencia aumenta de manera alarmante a más del 50% en pacientes por encima de los 80 años. Y la definición, digamos, más aceptada de sarcopenia es, al igual que de la densidad mineral ósea para establecer el diagnóstico de osteoporosis, es pacientes que tengan menos 2 desviaciones estándar por debajo de la media de una persona joven. Y la sarcopenia tiene muchas consecuencias. Sabemos que los pacientes con sarcopenia tienen un mayor riesgo de mortalidad, pero también esto tiene implicaciones en su funcionalidad. Los pacientes con sarcopenia tienen 4 veces más dificultades para realizar las actividades de la vida diaria, como preparación de comida, labores de casa, comprar alimentos y uso de transporte público. Y hay, digamos, dentro del espectro de esta sarcopenia o de la obesidad, digamos, la situación conocida como obesidad sarcopénica, es decir, pacientes con exceso de adiposidad y falta o deficiencia de masa muscular. Algunos investigadores han tratado de buscar medidas antropométricas de fácil acceso que puedan realizarse, digamos, dentro del consultorio para poder determinar si un paciente tiene riesgo de sarcopenia. Aquí les traigo uno que es como el perímetro del muslo. Ellos encontraron pues perímetros de muslo, establecieron un punto de corte de menos de 31 centímetros. Sin embargo, miren que la sensibilidad para diagnosticar sarcopenia a través de esta medida era muy baja, lo mismo que la especificidad. Entonces, nuevamente podemos, digamos, tener datos de si este paciente que estamos evaluando tiene sarcopenia a través del uso de la densitometría. Entonces, la densitometría calcula inicialmente lo que es la masa magra apendicular, que era como la definición más aceptada para diagnosticar sarcopenia. Sin embargo, como les decía, los últimos software traen ya la posibilidad de incorporar otras medidas como son la velocidad de la marcha y la fuerza de brazos a través de un dinamómetro para establecer el diagnóstico, digamos, de sarcopenia y ser un poco más precisos con el mismo. Y esto finalmente, ¿a dónde nos lleva? A que con la densitometría y con toda esta información que nos arroja sobre adiposidad y sobre masa muscular, podemos empezar a establecer unos fenotipos de envejecimiento, de obesidad, de sarcopenia, y probablemente logremos intervenir y tratar de manera más acertada a nuestros pacientes. Entonces, finalmente podemos concluir que sí, que el índice de masa corporal es una medición fácil, económica, y ya, digamos, se ha validado su utilidad en el tiempo. En ocasiones puede hacer falta realizar unas medidas adicionales para poder perfilar mejor en nuestros pacientes, sobre todo
los pacientes que decíamos que son, tienen un índice de masa corporal normal, pero se comportan metabólicamente como si fueran obesos. Y en la medida en que, digamos, usemos más y estandaricemos las medidas de composición corporal en nuestros pacientes, podremos ir identificando diferentes fenotipos de obesidad y caracterizar también otras situaciones como la sarcopenia para enfocar pues así mejor a nuestros pacientes y por ende darles un mejor manejo. Les agradezco muchísimo la atención, les deseo un feliz día.